Hola traders, bienvenidos a este nuevo video de análisis de acciones de criptomonedas. Vamos a volver con esta serie de videos que hacía semanalmente. Va a depender también un poco la continuidad de estos videos en base a la interacción que tengan ustedes con los videos, las visualizaciones. La verdad que es bastante el trabajo de la búsqueda de los activos, la edición, subirlos, son bastantes cosas. Por Instagram me votaron mayormente que sí, o me preguntaron mucho también por privado, incluso en comentarios. Así que voy a retomarlo, pero va a quedar un poco sujeto a eso. Así que si me pueden ayudar con un me gusta, con un comentario, con compartirlo, con suscribirse al canal, se los voy a agradecer mucho para poder continuar haciendo, digamos, este trabajo de armar todo el contenido, acomodarlo, editarlo y subirlo. Bien, vamos a arrancar. Voy a seguir con la metodología de antes. Voy a agregar en esta ocasión un ETF, bien, que me lo han pedido también por Instagram, que va a hacer el análisis del SPI. Después vamos a hacer con algunas acciones de Estados Unidos y vamos a tener una acción local y vamos a tener el análisis también de Bitcoin. Bien, así que sin más nada, vamos nomás al arranque del video y arrancamos con el SPI. Bueno, estamos ya acá viendo el gráfico del SPI, bien, que es el ETF que replica el Standard Poor's 500. Un ETF que actualmente está ahora en Argentina, bien, a través de CDRs. Obviamente este es el ticker de Estados Unidos en dólares. En Argentina está en pesos a su conversión. ¿Qué nos muestra o qué podemos ver de este análisis? Bien, bueno, en primer lugar lo que se puede observar es que tuvo un poco de desaceleración en el movimiento bajista. Bien, si bien la tendencia bajista sigue, ustedes pueden ver la línea de tendencia que yo marqué, sigue vigente, no fue quebrada, tuvo digamos esta breve ruptura acá, pero no pudo sostener el movimiento de quebrar la línea de tendencia y continuó a la baja. También puede verse que el volumen se comportó muy bien para una tendencia bajista, donde en este movimiento de suba lo hizo casi sin volumen, volvió a bajar con volumen y bueno, ahora hay un poco más de volumen en la suba esta que estuvo acá, pero también tuvo volumen a la baja. Bien, hay una pequeña por ahora divergencia en el volumen respecto de los mínimos, también lo muestra en el momentum del oscilador acá abajo, por lo cual es una zona que aparece un soporte importante. Bien, tanto sea por el volumen en sí mismo como por la cierta pérdida de momentum que genera por ahora. Bien, esa pérdida de momentum, sin embargo, no siempre significa que es el fin de una tendencia, en este caso la bajista, porque podría significarse que está ante un descanso de una continuación bajista. Entonces, hoy por hoy no podemos descartar ninguna de esas alternativas porque no hay ningún indicio claro desde mi punto de vista, pero sí que tenemos esta zona de soporte en 418, 420 más o menos dólares, que es la zona de soporte donde cierra, digamos, la última vela. Pueden ver que cerró en 420. Una vela que fue muy bajista, pero bueno, todavía dentro de la zona. Bien, tengan en cuenta que esta zona de soporte sería como toda esta zona hasta acá, hasta 412 quizás. Yo marcaría todo ese nivel como el soporte de ahora. Y bueno, lo importante sería que se sostenga por encima de este último mínimo, que fue en los 410. Bien, ese es el primer análisis respecto de que no siga haciendo un nuevo movimiento al mínimo. Bien, en la medida que vaya haciendo nuevos mínimos se mantiene la estructura bajista, además de que las medias están a la baja, además que la tendencia está a la baja, la línea de tendencia. Entonces hoy por hoy toda la estructura sigue siendo bajista y lo que estamos esperando es que empiece a armar una estructura al alza. Bien, esto podría hacerlo, pero siempre y cuando este mínimo se respete, o en todo caso se respete por lo menos este mínimo. En caso de que quiebre acá y llegue hasta acá y vuelva a ir a testear la línea y eventualmente quebrarla, ahí sí podemos pensar en un cambio de la tendencia. Bien, pero por ahora estamos en esta continuación bajista, así que incluso en términos semanales la corrección tampoco es tan amplia. Si pasamos al gráfico en términos semanales y trazamos, por ejemplo, un Fibonacci, van a ver que recién estamos
contra la zona del 23.8, bien, del retroceso. Estamos acá contra el 23.6, perdón, contra el 23.6 del retroceso, lo cual es una baja en tiempo, ya empieza a ser un poco más significativa, ya tiene un par de semanas, tampoco es tan significativa, y en precio es apenas ese 23.6, bien, entonces tranquilamente podría extenderse y tenemos la siguiente zona de soporte acá en los 400 y en la zona entre 380 y 388, que es una zona siguiente de soporte, y ya luego nos iríamos a zona de 360 dólares. Bien, en resistencias, en caso de que, digamos, bueno, el movimiento quiebra la línea de tendencia, se marca una nueva estructura alcista, hacia arriba, bueno, el primer nivel va a ser quebrar estos 430, que le costó el 9 de marzo, bien, donde creo que fue un día que había tenido un buen movimiento y después empezó a retroceder. Le costó también en la última jornada, y desde quebrar los 430 ya iríamos contra la línea de tendencia y luego la zona de 440. Bien, quebrar la zona de 440 sería muy importante en caso de que se mantuviera este nivel, o sea que este movimiento, bien, que este mínimo se mantenga acá y sigamos hacia el alza. Quebrar los 440 implicaría ya un cambio por lo menos en la estructura bajista, porque haríamos un nuevo máximo respecto al anterior. Por ahora todo sigue indicando que es a la baja. El movimiento, la tendencia, bien, lo que se muestra es bajista. No significa que va a continuar así, pero por ahora la tendencia es bajista y habrá que tener precaución a ver hacia dónde se dan los quiebres de las distintas líneas, como para que empiece a definir si hay una continuación a la baja o si empieza a lateralizar o a armar una nueva estructura alcista. Bien, ese es el análisis del S&P 500. Vamos a ir con McDonald's ahora. Los invito a que se suscriban al canal, suscríbete, activa la campanita, así te llegan las notificaciones de estos videos. Me das una mano grande, me das una mano muy grande si te sirven. Suscríbete, dale me gusta, deja un comentario. McDonald's es una empresa que no es de los sectores de crecimiento o relacionado a la parte tecnológica, nada que ver, es un sector de consumo, y lo marco esto en el sentido de que es una empresa bastante consolidada, que tiene mucho tiempo y tiene resultados relativamente estables. Entonces es una empresa que por ahí la volatilidad no es tan marcada como en algunos otros activos de ese tipo. Bien, aún así, desde los máximos también tuvo una baja importante, estuvo casi en 270 dólares y ha llegado hasta 216, 217. Y desde ahí podemos ver que tenemos un movimiento creciente en el volumen. Bien, en estas últimas semanas, si quieren, desde más o menos fines de febrero, en el movimiento bajista hubo mucho volumen. Bien, pero me llama la atención en el sentido de que está muy por encima del promedio, y encima no solo que está por encima del promedio, sino que hace obviamente crecer sostenidamente al promedio. En general, al ser un movimiento bajista, no es tan bueno el crecimiento del volumen, pero me llama la atención, digamos, que lo hace un muy buen volumen en esta vela donde hace el mínimo en 217 y deja un rechazo, y hace más volumen todavía en esta vela del último día donde tiene una suba del 2.19%. Bien, entonces aparece acá una zona de soporte, bien, por el volumen. Bien, es una zona que empiezo a considerar como importante. Más abajo ya nos iríamos como soporte relevante a la zona de 200, bien, que es una baja de prácticamente un 10% más. Podríamos plantear una zona intermedia en este nivel, en los 210, pero por ahora aparece este volumen que creo que puede marcar un soporte. Vamos a ver si lo sostiene o no. Acá fue también brevemente soporte en marzo del 2021 y básicamente ya estamos volviendo casi a precios de lo que fue octubre del año pasado, del 2020, perdón, del anteaño pasado. Entonces estamos ante una corrección que tuvo un movimiento importante a la baja. Bien, las zonas de soporte en caso de McDonald's está este mínimo de los 217, que es el mínimo
que considero hoy más relevante por el tema del volumen, bien, y la reacción que tuvo. Y en caso de quebrar a la baja, la zona de 2.10, que es un nivel intermedio para mí de soporte, no tan importante porque fue testeado como resistencia. Vamos a ver qué pasa si llega. Y luego sí, el nivel importante está en $200, que es un número redondo y que fue soporte previamente. En caso hacia arriba, bueno, dejamos una mecha en la zona de $229, que es la zona de resistencia, bien, porque también encima fue soporte acá. Así que es el nivel como a quebrar en el corto plazo. Y si logra quebrar este nivel de 229, ya podemos plantear unos objetivos en zona de 235 y alrededor de los 242, 244 aproximadamente. Incluso podríamos ayudarnos también para marcar zonas en caso de que esto sea un rebote. Entre el 50 y el 61.8, por ejemplo, podría ser esta zona también de 244, 245. Entonces, y coincide el 38 también con la zona de 235. Así que los soportes y las resistencias también coinciden con los niveles de Fibonacci. Y serían las resistencias en caso de que quiebre este nivel de 230 para mí. Buscar zona de 235 y zona de 242, 244 aproximadamente. Bien. Vamos con el siguiente de los activos, que va a ser Oracle. Oracle nos muestra varias cosas desde lo técnico. En primer lugar, es una empresa que muestra un mínimo, bien, bastante marcado acá respecto del anterior, con una divergencia. O sea, hubo una pérdida de momentum, bien, en lo que es la tendencia bajista, en la cual no tuvo la misma fuerza este último swing que el anterior. Bien. Por otro lado, las medias ya empiezan a querer cruzarse. Si bien todavía la tendencia es bajista, tanto en la estructura como en la composición de la línea de tendencia o de las medias, dado que las tenemos todas alineadas hacia abajo, empiezan a acercarse, bien, y también esto tiene que ver con la pérdida de momentum que se ve en el oscilador. Adicionalmente tuvimos mucho volumen en esta última vela, pero es una vela de indecisión. Bien, entonces a mí personalmente, ¿qué me gustaría que se aclare en este caso de Oracle? Es que en la siguiente día o en los siguientes días haya una ruptura de alguno de estos niveles. Bien, sobre todo de el mínimo o el máximo de esta vela. ¿Por qué? Porque es una vela donde deja mucho volumen. La mayor parte del volumen estuvo acá en la zona de 74 aproximadamente, lo cual lo veo como positivo porque me marca un soporte con volumen, un soporte importante. Pero aún así también dejó bastante rechazo arriba. Quizás no con tanto volumen, pero dejó el rechazo. Entonces a mí me gustaría que haga un quiebre de la zona del máximo o del mínimo de esta vela en los próximos días para definir. Bien, en caso de quebrar la zona de resistencia, que estaría entre los 78, 79, bien, yo pensaría en que la siguiente zona está acá alrededor de los $84. Aproximadamente este sería el nivel, que es una zona que se extiende hasta los 86. Todas estas dos líneas de acá, porque fue resistencia en esta zona y porque fue soporte acá en enero. Bien, eso es lo que pensaría hacia abajo en primera medida, y luego, bueno, habría que ir trazando nuevamente los distintos objetivos. También podríamos ayudarnos de un Fibonacci, donde me va a coincidir esta zona de los 84 aproximadamente, que es acá, y luego esta zona de los $91 como las resistencias. En cuanto a soportes, bueno, tenemos primero la zona esta de 74, que no la marqué, pero voy a marcar el mínimo de la vela, bien, donde apareció bastante volumen en términos intradiario, y lo considero hoy por hoy un soporte importante como para mantener esta estructura, bien, y que las medias también se sigan acercando. Y luego la siguiente zona de soporte ya en los $70, bien, que es el mínimo este. Tuvo mucho volumen esta última vela. Vamos a ver si resuelve o no. Tuvo un día positivo dentro de lo que es una jornada bajista para los índices y las acciones en general. Y la corrección que trae, bien, de este último movimiento,
es de el 50% prácticamente, ¿bien? O sea que es una corrección bastante más marcada que, por ejemplo, lo que veíamos para el SPI en términos semanales. Estamos ante esta zona también que acá fue resistencia y por lo tanto acá actúa como soporte, así que también tiene cierta relevancia. Y ya la zona siguiente de soporte, que lo podemos ver en semanal, estaría acá en torno a los 65 dólares, que coincide también con el 61.8 y con zonas de soporte y de resistencias previas. Vamos ahora con el último de los CDRs que hay para esta semana, que va a ser Pfizer. Los invito a que se suscriban, suscríbete, activa la campanita, me das una mano grande, poner un me gusta, un comentario, lo que quieras. Todo me sirve para poder que el algoritmo de YouTube muestre el video y hacer todo ese trabajo que implica todo este análisis y la edición y todo. También, bueno, me dé una mano para poder llegar a más gente. Bien, en el caso de Pfizer, vemos que ya que dejé gráfico en semanal, vamos a analizarlo un poquito desde acá primero. Mantiene una estructura alcista, bien, eso es lo primero positivo. Tiene un comportamiento donde cuando subió, digamos, hubo bastante volumen y ahora bajó con un poco menos de volumen. No hay ninguna divergencia de momentum y el oscilador, por ejemplo, llega a 0 y empieza a reaccionar, y acá hay una zona de soporte, bien, que la vamos a marcar ahí. Entonces, deja una buena vela en semanal, deja varias buenas velas en semanal, de hecho. Hay cierto margen todavía al alza. La tendencia sigue siendo alcista. Las medias, si bien no están totalmente alineadas, sí nos muestra un movimiento al alza, digamos en general. Estamos por encima de la media roja y si bien las otras dos no están alineadas, pero sí el movimiento y la estructura sigue siendo alcista, de fondo. En términos diarios, tenemos una zona de soporte acá, bien, en los 45 dólares, que tuvo que ver también con esta zona acá, que fue un gap, bien, que tuvo el activo, y desde ahí reacciona. Las medias se empiezan a cruzar y da un movimiento al alza. Incluso tuvimos una suba del 2% en el último día. No hay un movimiento o un comportamiento del volumen extraño o algo que llame la atención. Bien, acá más que nada es el movimiento del precio y la estructura. Y lo que se puede observar también, si marcamos desde acá, que se está quebrando la línea de tendencia bajista. Bien, entonces tanto en semanal como en diario la estructura se mantiene, y en término menor, que es el diario, digamos en una temporalidad menor, podemos ver que se da este quiebre por ahora de la línea de tendencia. Lo ideal sería que confirme esto, bien, con siguientes velas al alza, sobre todo quebrando esta zona de 51 dólares. Y desde ahí ya podremos trazar la siguiente resistencia en zona de 54 dólares, 58 dólares y la zona de 61 dólares. Y bueno, después dejé trazada una línea por encima de los últimos máximos, pero eso será a confirmar en caso de que vaya dándose las demás líneas de resistencia, las vaya superando. Bien. Obviamente sostenerse sobre la línea de tendencia me parece importante, y sobre esta zona de 50 dólares son los dos puntos claves para la próxima semana, que además acá hay una zona de resistencia previa, así que le da más importancia a la zona. Y bueno, si quiebra los 50 hacia abajo y se vuelve a meter sobre la línea de tendencia, seguramente iremos a testear nuevamente la zona de 45 e incluso quizás pueda llegar a hacer algún nuevo movimiento hacia un mínimo. Pero por ahora la hipótesis o lo ideal sería que se mantenga sobre la zona de 50 dólares y que pueda tratar de ir a buscar la zona de 51 y 54 dólares con velas positivas, y preferentemente si puede ser con amplitud o con volumen sería todavía mejor. Vamos ahora con el activo local. Vamos con Mirgor. En el caso de Mirgor, tenemos una zona de soporte también muy marcada y con volumen, algo que me gusta, que se da en esta zona de los 3.100 pesos aproximadamente. Una zona que pueden ver acá cómo llega hasta ahí, y hay, o sea, primero que son barras de volumen bastante superiores a las que venía trayendo previamente, y también
pueden ver que deja varios mechazos hacia esa zona. Entonces es un volumen positivo en ese sentido, muy por encima del promedio. Bien, y también tenemos cierta divergencia porque acá hubo mucho volumen en esta zona y acá si bien hay volumen, lo hace con menos pico de volumen. Bien, por ahora hay una leve divergencia de volumen en este caso. Y lo que tenemos es que plantearnos esta zona de soporte como la más relevante de corto plazo. Bien, si quiebra esa zona de soporte que tiene bastante volumen, yo creo que podríamos plantear la siguiente zona acá en los 2.800 pesos aproximadamente. Vemos también que en el movimiento bajista hay como cierta pérdida de momento en el oscilador, bien, que lo marca incluso el mismo oscilador con esa línea verde. Y acá también, en realidad si tomamos este punto con este, y acá sí hace nuevos mínimos, entonces es como que se va desacelerando y se van acercando también las medias, la verde con la azul. Así que vemos que hay como una desaceleración. Todavía no se puede hablar de un quiebre de la tendencia porque tampoco hay una línea de tendencia tan clara. La línea de tendencia pasaría como bastante arriba, bien, entonces ya sería como una recuperación bastante más fuerte desde el mínimo la que necesitaría para llegar a esa zona, pero sí tendría en cuenta yo hoy por hoy el quiebre de estos últimos máximos. Bien, la zona de los 3.400, para mí conseguir cerrar por encima de los 3.400, que empiece a armar velas en este camino, sería muy importante para ir a la zona de los 3.740 y los 3.990. Bien, ese es el análisis que yo veo en términos diarios, e incluso en términos semanales. Se puede ver que la estructura es sumamente alcista, un activo que pasó, no sé, del mínimo de 2020 de 400 a casi 4.000 pesos. O sea que se multiplicó por 10, es un montón, tuvo un movimiento al alza muy marcado y ahora tiene una corrección que es lógica, bien, en términos y en precio, pero incluso en precio ni siquiera tanto, porque no es una corrección tan fuerte, pero por lo menos, digamos, hace este descanso y si hay una continuación de tendencia, ya por lo menos da una posibilidad de haber tenido un descanso, una corrección previa y ver si desde ahí puede salir. Lo ideal que se sostenga sobre los 3.100 y desde ahí tratar de ir haciendo un movimiento al alza para allá. El siguiente soporte, si lo quiere, los 3.100 alrededor de los 2.830 pesos. Y vamos a cerrar con Bitcoin, con la criptomoneda. Los invito por última vez que se suscriban, que activen la campanita, suscribite, poner un me gusta, un comentario. Todo esto me sirve para poder seguir creando este contenido. Bien, y síganme en Instagram los que todavía no lo hacen, @accionesargentinas, todo seguido. Bueno, Bitcoin nos muestra una caída de la volatilidad bastante marcada. Bien, lo podemos ver en el oscilador acá abajo, que ni siquiera llega a las líneas negras. Bien, algo que no es tan común en Bitcoin. Vemos también que se comprimió bastante la zona, sobre todo en los últimos días, con velas en términos intradiarios, donde el mínimo y el máximo tiene menos de $1.000 de diferencia, lo cual no es tan común para Bitcoin tampoco. Acá es un panorama difícil de anticipar para mí, o más dudoso, en el sentido de que acá hay dos alternativas muy posibles, digamos, ¿no? Que es la tendencia bajista de fondo se quebró, bien, pero no implica eso que la estructura se haya quebrado del todo. ¿Por qué? Porque acá tenemos como una zona que podría ser de descanso. O sea, esta zona de acá, que es como relativamente lateral, podría ser dos alternativas. Podría ser un descanso del movimiento bajista, entonces hace esto y después continúa el movimiento a la baja, o actúa de una especie de acumulación. Bien. Yo creo que acá realmente va a mandar lo que pase con el precio. Bien, no queda mucho más que esperar a ver hacia dónde resuelve. Bien, si hay un quiebre de esta zona de soporte en 37.000, la siguiente zona de soporte es 34.000, una zona que es muy importante. 34.000 es muy importante porque dejó dos mechazos en rechazo a esa zona, bien, con mucho volumen, lo pueden ver en las barras de volumen. Y además en el volumen horizontal, que no lo tengo cargado ahora, pero en el gráfico semanal, es la zona de volumen más fuerte del último tiempo. Es el POC de volumen. Entonces la zona de 34
es hoy por hoy el soporte clave de Bitcoin. Para mí perder ese nivel implicaría ya la búsqueda de nuevos mínimos hacia la zona de 30.000 o incluso 29.000, ¿bien? Pero hoy por hoy no sé si es el escenario más probable, en el sentido de que realmente hay mucho volumen sobre ese nivel. Entonces creo que si llega de vuelta va a generar, va a aparecer cierta demanda para tratar de sostener el precio. Pero veremos si se da el caso ese. En el caso alcista, bien, primero tendremos que resolver acá, superar los máximos de los $40.000. Este nivel de $40.000 es el primer nivel a superar. Y después ya tendríamos que testear nuevamente la zona de 45.000. Yo creo que mientras no supere los 45.000, tampoco podemos plantear un escenario alcista tan marcado. Bien, es una zona que yo marqué hace bastante ya. Creo que cuando estábamos armando este swing, donde yo decía, bueno, acá está este nivel y que había sido soporte también en esta parte. Entonces era toda una zona importante. Y en la medida que no quiebre de acá, creo que es difícil pensar en que va a haber una recuperación también mayor, porque dejó mucho rechazo. Bien, entonces hay una pérdida de volatilidad con una zona de descanso y habrá que ver cómo se va comportando en los niveles más importantes. Tenemos el nivel de 37.000 en primera medida y de 40.000 hacia arriba, que son los dos primeros niveles, para ver hacia dónde define en búsqueda de los 45 o de los 34. Y luego estos son los niveles más críticos, que son el de 45 hacia arriba y el de 34 hacia abajo. Bien, tanto en volumen como en niveles de precios son los niveles más importantes. Las medias ya empiezan a mezclarse, síntoma de la baja de la volatilidad, síntoma de la zona lateral que se viene formando en esta criptomoneda. Bueno, espero que les haya sido de utilidad el video. Si les gustó, me dejan un me gusta, me dejan un comentario, se suscriben. Si no me siguen en Instagram, me pueden seguir, @accionesargentinas. Y si todo va bien, vamos a retomar con esta zona de este segmento de videos semanales, donde vamos a ir analizando distintos activos. Así que los espero para la próxima semana, tanto en análisis activo como en algún video específico. Si quieren algún tema específico de un video, de algún contenido, de algo relacionado a todo este mundo de finanzas, de emprendimientos, de economía, pueden dejármelo en los comentarios y voy a ir tratando de armar esos videos de temas específicos mientras seguimos con los análisis semanales. Muchas gracias y nos vemos entonces en la próxima semana.